Bien, continuando entonces con nuestro tema, vamos a ver las características de los títulos valores. Entre ellos tenemos la legitimación, tenemos también la literalidad, autonomía, incorporación, la incondicionalidad, negociabilidad, la presunción de autenticidad. Veamos entonces acerca de la legitimación. La legitimación se da sobre la tenencia física de un título y la facultad de exigir a la obligación en el contenido, es decir, los que están contenidos dentro de esta obligación, ¿no? De esta tenencia física sobre este valor o este título. Primero, tenemos que de acuerdo a ley de circulación, los títulos valores se clasifican en... Tenemos tres tipos de clasificación para esta ley de circulación, es decir, para que puedan circular estos títulos valor. Primero, que es a la orden, los nominativos y al portador. A la orden es cuando se entrega el material del título. Al portador es ya la entrega del título más el endoso. Y los nominativos, que es la entrega material del título, más el endoso, más el registro de endoso en la entidad que se emitió el título. Es decir, por ejemplo, si el banco A va a emitir este título valor, entonces tiene que estar a la orden de quién se va a pagar, ¿no? El endoso, y ya como dice, registrado, que el endoso esté bien registrado y sea válido. Veamos qué es el endoso. El endoso es un negocio jurídico típico y exclusivo de los títulos valores, de formación unilateral pero consensual. Es solemne, tiene que ser por escrito, muchas veces es gratuito u oneroso, pero debe constar siempre en el cuerpo del título valor, ¿no? Entonces, en algunos casos es gratuito, en otros casos le dan una comisión pequeña, pero siempre eso debe de constar dentro del cuerpo título valor, ¿no? Por ejemplo, con cierta comisión o de repente transferir de manera gratuita, ¿no? Como ellos lo consideren en ese contrato que ellos hacen del endoso. El endoso, como les digo, debe ser por escrito. El endoso es lo que va a garantizar pues de que el cheque o el documento que estén emitiendo, en este caso el título valor, tenga pues un valor legal. De esto se cumple dos funciones. La legítima, que hace que se legitime a la persona, o sea que la persona realmente sea la encargada, ¿no? Legalmente sobre el título en sus manos, y lo convierte en el último legítimo tenedor, es decir, es la persona legítima a la que le corresponde ese título valor. Transfiere el derecho de dominio. La persona que lo recibe se convierte en propietario y titular de los derechos que incorpora. Es decir, se va a hacer el dueño de ese papel llamado título valor como bien mueble de los derechos que le corresponde de título y que se incorpora derechos tanto principales como accesorios. Bajo estas características de la legitimación se presentan los siguientes presupuestos. Primero, el propietario del título valor que no está legitimado en la relación cambiaría, ¿no? Entonces, cuando no es legalmente reconocido, en este caso, entonces podría ver ciertos cambios en lo que corresponde al propietario del título valor. El tenedor no propietario del título de valor, que sí está legitimado, puede ser una persona que tenga el título valor, pero legítimamente no sea, como dice el dueño o la persona que realmente le corresponde ese título valor.
Entonces ahí también podría cambiar ciertas características de legitimación. El secuestre de un título valor, es decir, cuando pueden robar el título, en este caso, o otra persona se quiere adueñar del título valor. El título valor a la orden transferido por un medio diferente al endoso, es decir, cuando se emite en este caso el título valor sin endosar, no ha habido endoso, no ha habido, como dice, la certificación de endoso, y entonces se ha hecho entrega de ese título valor. Y los beneficiarios colectivos, cuando son más de 2 o 3 personas que se benefician con ese título valor. Ahora veamos acerca de la literalidad. La literalidad, según el artículo 626, el suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el que va a suscribir este título tiene la obligación literal, ¿no? Entonces, y siempre tiene que salvaguardar, como dice este título, que sea compatible, ¿no?, con la esencia realmente del título. Bien, lo que no está en el título no existe, o sea, se respeta todo lo que corresponde al título valor. Bien, por ejemplo, si no se expresa la ciudad, se entiende que es la ciudad donde se entrega materialmente el título, es decir, si cuando se ha hecho el documento firman, ¿no?, por ejemplo, Santa Rita de Sihuas tal, y en el momento que se ha hecho el contrato no especifican que ese título valor se encuentra en Santa Rita, entonces se sobreentiende que es en Santa Rita. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el título valor queda en Pedregal y se hizo el documento en Santa Rita y firma Santa Rita? Se sobreentendería que el título valor corresponde a Santa Rita, pero legalmente corresponde a lo que es el Pedregal. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado y se debe expresar la ciudad, en este caso, o el lugar de donde corresponde el título valor. En la fecha, se hace la fecha en la que se entregue el título, la fecha con la que se va a entregar ese título valor. El interés en el plazo equivale a uno o medias veces el interés bancario corriente, más el valor moratorio bancario. La ley solo suple intereses moratorios y no de plazo, es decir, apego al tenor literal a lo expresado en el título valor. Debe presentarse de forma perfecta. Es intocable una vez que ya se ha creado. Por ejemplo, si es que ya se hace la creación del título valor, ¿no?, en el banco siempre van a tener que pagar su valor moratorio, los intereses que corresponden. Puede suplir algunos intereses moratorios, pero no el plazo de pago. Entonces esas cosas se tienen que cumplir. Y una vez que ya se ha hecho este contrato de título valor, entonces no se puede volver a crear o rehacer el documento, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la literalidad? La nominación, rotulación o denominación del título. Los títulos valores a los que debe colocársele la nominación, la pena, ¿no?, de este documento o pérdida, la calidad del título. En este caso, si no se pone una nominación al título, entonces va a perder esa calidad de título valor. Es muy importante colocar nominación del título, ¿no?, si es compra y venta, de repente rendimiento, lo que fuese. Por ejemplo, acá tenemos otros tipos de nominación: certificado de depósito, bono de prenda, carta de porte, conocimiento de embarque o bonos de riesgo. ¿Qué denominación tiene nuestro título valor? Cheque, de repente, pagaré. Entonces siempre colocar la denominación del título valor. Los títulos valores
respecto a de los cuales la ley no hizo mención acerca de colocar el nombre o denominación. Entonces, no hicieron mención de colocar. En estos casos, de estos tres, muchas veces ni colocan el nombre o la denominación, como es la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Las diferencias que existen, ¿no?, en lo que es la expresión del valor y la alteración del título. Muchas veces pueden alterar el título valor. Veamos ahora acerca de la autonomía. La autonomía. Conforme a esta característica, los negocios jurídicos que se celebren sobre un título valor son independientes unos de otros. ¿Ya? Unos de otros. Veamos en lo que es incorporación. Las obligaciones de quien se suscriba a un título valor son los derechos correlativos del legítimo tenedor. Deben estar materializados en el cuerpo del mismo título, es decir, como obligación de este título valor, los derechos son correlativos tanto para el que emite el título valor como para el que recibe este título valor. Y deben de estar, como dice, materializados. Siempre cuando se haga el documento, en este caso acerca del título valor, se debe de especificar en ese documento. Veamos ahora acerca de la incondicionalidad y la negociabilidad. En estos casos, tanto de la negociabilidad como la incondicionalidad, todo documento tiene que ser de manera incondicional, tiene que ponerse, como les digo, todos los acuerdos dentro de un documento para que puedan tener la validez correspondiente. Y como dice, en algunos casos el título valor pasado cierto tiempo tiene la característica de ser negociable. Y la presunción de autenticidad, siempre la autenticidad de un documento, verificar que realmente los datos que se van a consignar en ese documento sean verídicos. Eso lo tiene que autentificar, en este caso, nuestro notario público. El notario público es el que se encarga de ver la autenticidad, en este caso, de lo que es nuestro documento. Muy bien, jóvenes, espero que haya quedado claro las características generales acerca de los títulos valores. Entonces, cualquier duda, consulta, pueden hacerlo.